Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo cargado de drama, intriga y mucha especulación. Porque hoy vamos a desgranar un tema que ha estado rondando por las redes sociales, encendiendo debates y dejando a más de uno con la boca abierta. Si adivinaron, vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman, un supuesto secreto a voces. Así es, el título ya lo delata todo. Demet Özdemir explota, Can Yaman es el único papá. Un título explosivo, lo sé, pero agárrense porque vamos a analizar cada detalle, rumor y teoría que circulan sobre esta posible bomba. Antes de que sigamos, quiero recordarles que esto es un análisis basado en información que encontramos en Internet y que, como siempre, hay que tomarlo con pinzas. La verdad absoluta solo la tienen Demet y Can, así que vamos a evitar sacar conclusiones apresuradas. Y ahora, antes de que me lance de lleno al chisme jugoso, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal. Subo vídeos todas las semanas con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, chismes candentes y mucho más. Así que no te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos y profundicemos en este salseo que tiene a todos hablando. Demet Özdemir, la talentosísima actriz que conquistó nuestros corazones con sus papeles en Erkenci y Doğu Kaderimdir, es una de las figuras más queridas y seguidas en Turquía y en todo el mundo. Su carisma, su belleza y su innegable talento la han catapultado al estrellato. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, el galán turco que también se robó el show en Erkenci y que con su atractivo magnético y su personalidad arrolladora, ha logrado conquistar una legión de fans a nivel global. Su paso por Italia, sus proyectos internacionales y su constante presencia en redes sociales lo mantienen en el ojo del huracán mediático. Y claro, la chispa que saltó entre Demet y Can durante las grabaciones de Erkenci fue innegable. La química en pantalla era palpable, la conexión era evidente y los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, las fotos robadas, los comentarios sutiles y las miradas cómplices alimentaron la esperanza de sus fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Esa conexión en pantalla, esa manera de mirarse, esos gestos, era dinamita pura. Recuerdo que las redes sociales explotaban cada vez que compartían una foto juntos, o incluso cuando comentaban las publicaciones del otro. Era una obsesión sana, una fantasía colectiva de que el amor que veíamos en la serie se extendiera a la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre salen como uno las planea. El supuesto romance entre Demet y Can llegó a su fin, al menos públicamente, y cada uno siguió su camino. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda que fue todo un evento mediático, pero lamentablemente el matrimonio no duró mucho y se divorciaron hace relativamente poco tiempo. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional y en sus proyectos personales. El matrimonio de Demet fue una bomba, una sorpresa para muchos, aunque algunos ya presagiaban un final no tan feliz. La boda fue espectacular, llena de lujos y celebridades, pero la chispa que veíamos con Can parecía no estar presente. ¿Era una relación diferente, más calmada, más, no sé, conveniente? Y el divorcio, aunque triste, no sorprendió a muchos. Fue como el final de un cuento que nunca terminó de convencer. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. En las últimas semanas han surgido fuertes rumores que vinculan nuevamente a Demet y Can, pero esta vez con un giro inesperado, la supuesta paternidad de Can. El titular Demet Özdemir explota, Can Yaman es el único papá, es un reflejo de estas especulaciones que circulan en Internet, especialmente en foros y redes sociales. Este rumor, mis chismosos, ha sido como echar gasolina al fuego. De repente todos los fans de Erkenci han resucitado, desempolvando viejas fotos, analizando cada gesto, cada palabra, en busca de pistas que confirmen o desmientan esta bomba. Es una locura colectiva, una búsqueda del tesoro virtual donde la recompensa es la verdad sobre Demet y Can. ¿De dónde vienen estos rumores? Bueno, varias fuentes anónimas han afirmado que Demet y Can mantuvieron un breve romance secreto después de Erkenci y que de esa relación nació un hijo. Estas mismas fuentes aseguran que Demet ha estado criando al niño en secreto y que Can ha estado apoyándola económicamente, aunque sin reconocer públicamente su paternidad. Estas fuentes, como siempre, son lo más jugoso.
Son los informantes anónimos, los infiltrados en la vida de las celebridades, los que tienen la información privilegiada que nos hacen vibrar. Pero ojo, hay que tomarlos con pinzas. Pueden ser verdades a medias, invenciones completas, o simplemente rumores inflados por la imaginación de algún fanático. Por supuesto, esta información hay que tomarla con extrema cautela. No hay pruebas contundentes que confirmen la veracidad de estos rumores. Ni Demet ni Can han hecho declaraciones al respecto, y sus representantes se han mantenido en silencio. Sin embargo, el silencio a veces puede interpretarse de muchas maneras, y la falta de una negación rotunda ha alimentado aún más las especulaciones. El silencio, mis amigos, es el mejor amigo del chismoso. Un no comment puede significar muchas cosas, desde sí, es verdad, pero no quiero hablar de ello, hasta no, es mentira, pero no quiero darle más bombo al asunto. Es una estrategia peligrosa, porque la gente tiende a llenar los vacíos con su propia imaginación, y la imaginación, ya lo sabemos, puede ser muy poderosa. ¿Qué pruebas, aunque sean circunstanciales, sostienen estos rumores? Algunos fans han señalado ciertas coincidencias que podrían interpretarse como señales. Por ejemplo, la cercanía geográfica de Demet y Can en algunos momentos, la presencia de ambos en los mismos eventos, y algunos comentarios ambiguos que han hecho en entrevistas. Estas coincidencias son como pequeñas migajas de pan que los fans han ido recogiendo a lo largo del tiempo. Un viaje a la misma ciudad, una cena en el mismo restaurante, una mención sutil en una entrevista. Detalles insignificantes que unidos, forman una imagen que alimenta la teoría de la paternidad secreta. Además, algunos han recordado que durante el tiempo en que supuestamente nació el niño, Demet se mantuvo alejada de los focos durante un periodo inusualmente largo, lo que despertó sospechas en su momento. Sin embargo, esto podría deberse a muchas razones, y no necesariamente a un embarazo secreto. Ese periodo de silencio de Demet fue muy comentado en su momento. Algunos decían que estaba deprimida por el fin de su relación con Can, otros que estaba enfocada en nuevos proyectos y otros, los más conspiranoicos, que estaba embarazada. Ahora, con el rumor de la paternidad de Can, esa ausencia toma un nuevo significado, una posible pieza del rompecabezas. Otro punto que se ha mencionado es el supuesto parecido del niño con Can Yaman. Algunos fans han comparado fotos del niño con fotos de Can de niño, y han encontrado similitudes faciales que les hacen pensar que podría haber una conexión biológica. Pero nuevamente esto es pura especulación basada en interpretaciones subjetivas. Aquí entramos en el terreno peligroso de la pareidolia, la capacidad humana de ver patrones y rostros donde no los hay. ¿Realmente se parece el niño a Can? ¿O es solo nuestra mente jugándonos una mala pasada? Es difícil ser objetivo en estos casos, porque estamos condicionados a ver lo que queremos ver. Por supuesto, también hay muchas razones para dudar de estos rumores. En primer lugar, no hay pruebas sólidas que los respalden. Todo se basa en testimonios anónimos y en interpretaciones de coincidencias que podrían tener otras explicaciones. En segundo lugar, tanto Demet como Can son figuras públicas muy expuestas, y sería muy difícil mantener un secreto de esta magnitud durante tanto tiempo. Mantener un secreto así, con la prensa turca acechando cada movimiento, es una tarea titánica. Los paparazzi son implacables y siempre hay alguien dispuesto a vender una foto o una información jugosa. Es casi imposible ocultar algo así por mucho tiempo. Además, si Can realmente fuera el padre del niño, ¿por qué no lo reconocería públicamente? Podría haber muchas razones para esto, desde proteger la privacidad del niño hasta evitar un escándalo mediático que pudiera afectar sus carreras. Pero también podría ser simplemente porque no es verdad. Las razones para no reconocer a un hijo pueden ser muchas y variadas. Desde temas legales hasta presiones familiares, pasando por el simple miedo a la exposición mediática. Pero la pregunta sigue ahí, ¿por qué no lo reconoce? La explosión mediática que ha generado este rumor ha sido enorme. Los fans de Demet y Can se dividen entre los que creen en la veracidad de la historia y los que la consideran una invención maliciosa. Los foros y las redes sociales están llenos de debates apasionados, análisis detallados y teorías conspirativas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans se enfrentan a muerte por defender su postura. Hay quienes creen ciegamente en la historia, aportando pruebas irrefutables y defendiendo a sus ídolos a capa y espada. Y hay quienes la rechazan de plano, acusando a los rumores de ser una invención maliciosa para dañar la imagen de Demet y Can.
Algunos fans se han mostrado muy críticos con Demet, acusándola de ocultar la verdad y de no darle al niño el derecho a tener un padre reconocido. Otros, en cambio, la defienden a capa y espada, argumentando que tiene derecho a mantener su vida privada y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. La figura de Demet es la que más controversia genera. Algunos la ven como una madre coraje que ha criado a su hijo en secreto, protegiéndolo del escrutinio público. Otros la acusan de egoísta, de privar al niño de una figura paterna y de ocultar la verdad por conveniencia. En cuanto a Khan, también ha recibido críticas y apoyos. Algunos lo acusan de ser un irresponsable y de no asumir su paternidad, mientras que otros lo defienden, argumentando que podría estar protegiendo a Demet y al niño de la presión mediática. Khan, por su parte, es visto por algunos como el héroe secreto que apoya a Demet en la sombra, protegiéndola de la presión mediática y asumiendo su responsabilidad económica. Otros lo acusan de cobarde, de no tener el valor de reconocer a su hijo públicamente y de priorizar su carrera por encima de todo. Lo cierto es que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Demet o Khan, todo esto seguirá siendo un rumor. Un rumor muy jugoso, eso sí, pero al fin y al cabo, un rumor. Y como buenos chismosos, debemos mantener la mente abierta y evitar sacar conclusiones precipitadas. La clave, mis chismosos, es mantener la objetividad y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Es fácil caer en la tentación de creer lo que queremos creer, pero debemos recordar que la verdad puede ser muy diferente a lo que imaginamos. La verdad, como siempre, es mucho más compleja y matizada de lo que parece. Podría ser que estos rumores sean completamente falsos, o podría ser que haya algo de verdad en ellos. Solo el tiempo dirá. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad que pueda surgir y, por supuesto, se las contaremos aquí, en este canal. El tiempo, mis queridos chismosos, es el mejor aliado del chisme. Con el tiempo, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde en hacerlo. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando, especulando y disfrutando del salseo. Y ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de intriga y especulación, hagamos un breve resumen. Hemos explorado los fuertes rumores que vinculan a Demet Özdemir y Can Yaman, con la supuesta paternidad de Can como el eje central de la historia. Hemos analizado las pruebas circunstanciales que sostienen estos rumores, así como las razones para dudar de su veracidad. Y hemos visto la explosión mediática que ha generado este tema en las redes sociales y en los foros de fans. Hemos desgranado el rumor hasta la saciedad, hemos analizado cada detalle, cada coincidencia, cada silencio. Hemos explorado todas las posibles explicaciones, desde la más plausible hasta la más descabellada. Pero como siempre es importante recordar que todo esto es solo especulación. La verdad absoluta solo la tienen Demet y Can, y hasta que no hagan declaraciones al respecto, no podemos saber con certeza qué hay de cierto en todo esto. Recuerden siempre, mis chismosos, que somos solo observadores. No tenemos la verdad absoluta, solo podemos especular y analizar la información que tenemos. La vida de Demet y Can les pertenece a ellos, y tienen derecho a mantenerla privada si así lo desean. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en este análisis lleno de chisme y drama. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Gracias por ser parte de esta comunidad de chismosos. Sin ustedes, este canal no sería nada. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, son lo que me motiva a seguir investigando y compartiendo los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿O creen que es todo una invención? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber qué opinan. ¿Creen que Demet y Can están ocultando algo? ¿Creen que el niño se parece a Can? ¿O creen que todo es un invento de la prensa? No se corten y dejen su opinión en los comentarios. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también se enteren del chisme, y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. No se olviden de activar la campanita. Así recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo con los últimos chismes del mundo del espectáculo turco. No se pierdan nada. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.